Como ya lo habíamos visto, este módulo está dividido en 3 subtemas generales. Ya revisamos la secuenciación de nueva generación y ahora vamos a entrar a lo que probablemente es el tema más extenso del módulo, que es secuenciación de RNA. Mi nombre es Elaine Hernández y voy a estar nuevamente con ustedes guiándolos a través de este tema. También vamos a tener la asistencia técnica de la doctora Alejandra Rugón, que es la experta en análisis de secuencias. Entonces será principalmente el apoyo durante la práctica, ya que requerirá de mucho esfuerzo también de su parte. En esta clase vamos a ver los fundamentos y aplicaciones de la secuenciación de RNA. Primero, vamos a preguntarnos por qué RNA. Y esto nos lleva a cuántos tipos de RNA existen y qué información nos da cada uno de ellos. Después vamos a ver las características y el progreso que se ha visto en la tecnología para secuenciar RNAs. Esto comparado con otras herramientas como los microarreglos. Después veremos qué sabemos del mundo del RNA. Si bien tenemos el conocimiento del RNA mensajero como lo más típico, hay muchos otros tipos de RNA. ¿Y qué sabemos de ellos en cuanto a su función? Es lo que vamos a ver aquí. Aún hay muchas cosas por descubrir y sigue siendo aún un misterio. Y finalmente terminaremos mencionando algunas de las aplicaciones. Como vimos en la clase pasada, la secuenciación de nueva generación se utiliza para estudiar el RNA en un organismo. Si tenemos un RNA mensajero, como lo vemos aquí, lo extraemos de la célula y hay dos maneras de estudiarlo. Uno, hacerlo fragmentos, o el otro, convertir ese RNA a una cadena complementaria de ADN. Por ahora, no es posible secuenciar todos los RNAs que tenemos en una muestra. Si hacemos extracción de RNA de un cultivo celular, tendremos una población representativa de lo que hay en ese cultivo celular, pero por ahora no podemos secuenciar todos los RNAs. Sin embargo, cuando construimos esta librería, acuérdense que ponemos adaptadores y después se hace la secuenciación y obtenemos bits, fragmentos de ADN que se secuenció. Asumimos que este subgrupo de RNAs que estamos estudiando aquí, que estamos pudiendo detectar, es representativo de la población de ese cultivo celular, por ejemplo. Entonces, ¿qué es un transcriptoma? El transcriptoma es todo el conjunto de RNAs que se transcribe del genoma. Todo lo que está en la célula y se transforma o se transcribe, por supuesto, en RNA es el transcriptoma. Aquí en esta figura tenemos una representación de una célula. Esta parte es el núcleo. Tenemos el genoma y ese genoma se transcribe a RNA. Lo primero que sale de ese proceso es un pre-RNA. Es un transcrito primario que está inmaduro. Una vez que tenemos estos fragmentos, van a ocurrir procesos en el núcleo o en el citoplasma para que estos RNAs adquieran la funcionalidad completa para la que fueron transcritos y entonces se llaman RNAs maduros. Hay varias modificaciones que pueden ocurrir. En este ejemplo de azul tenemos este pre-RNA que cuando está en su forma madura va a dar lugar a las subunidades ribosomales. Aquí vemos que uno de los procesos más conocidos es el splicing. Splicing es el proceso en el que se remueven partes de este transcrito, como podemos ver aquí en la figura. Normalmente se decía que el splicing involucra quitar estos fragmentos que son intrones, son regiones no codificantes del genoma. Como vemos aquí, estos son los exones, partes codificantes, dan
resultado a una proteína y estos no. Entonces, se remueven estos fragmentos, pero puede ser que se remuevan también exones, ahora lo sabemos. En este ejemplo vemos como aquí solo tenemos partes rojas que son exones, pero en este tenemos este exón verde también. Y esto se llama splicing alternativo. Es decir, se quita o no algún fragmento de este transcrito primario y normalmente resulta en proteínas diferentes. Aquí vemos que salen al citoplasma y se empiezan a traducir y estas proteínas son isoformas. Estas proteínas pueden tener una función distinta o incluso totalmente diferente a la función que hubiera sido con otro tipo de splicing. Ahora sabemos que algunos intrones tienen funciones de regulación. Como vemos aquí, el splicing quita este fragmento, este intrón, y se forma este snRNA, que es un Small Nucleolar RNA. Estos son RNAs que están en el nucleolo. En este caso vemos como este forma un complejo de ribonucleoproteína que a su vez va a regular la maduración de subunidades de ribosomas. El splicing es la edición del RNA naciente o transcrito primario, que da lugar a un mensajero maduro, puede ser con diferentes isoformas, o da lugar a otros fragmentos que tienen una actividad reguladora. No todo es RNA mensajero, como ya lo habíamos visto. Tenemos estos RNA ribosomales. Estas subunidades maduras van a traducir en las proteínas. También tenemos otros fragmentos como estos microRNAs. También mediante splicing, estos microRNAs son convertidos o madurados en el núcleo y después salen al citoplasma para cumplir su función. Estos microRNAs tienen función reguladora, pueden inhibir la síntesis de proteína o incluso promover la degradación de otros RNAs mensajeros. Vamos a verlo más adelante, pero tenemos esta formación muy importante que es un complejo, el complejo RISC, que quiere decir RNA Inducing Silencing Complex, que va a dar lugar a las funciones de degradación. También tenemos otros tipos de RNAs. Estos son RNAs que tienen función reguladora dentro del núcleo. Como vemos aquí, estos se van a ensamblar en un complejo que se llama RITS, que quiere decir RNA Induced Transcriptional Silencing, que van a regular la metilación del ADN, incluso la metilación de las histonas. Esto para regular si se transcriben o no genes que estén dentro de esta región del genoma. Todo esto es lo que hay en la célula. Bueno, y hay muchas otras cosas más que vamos a ver como los long non-coding RNAs, pero este es el transcriptoma de la célula. Cuando hacemos un análisis de transcriptómica, lo que hacemos es como tomar una fotografía de todo el RNA que está en la célula y de cómo está interactuando, cómo está siendo transcrito, cómo se está expresando. Los tres principales subgrupos de RNA los tenemos aquí, es RNA ribosomal, RNA mensajero y RNA de transferencia. Son los que más se conocen hasta ahora. Y brevemente un repaso de cómo funcionan. El RNA mensajero tiene que ser traducido para dar lugar a una proteína y se va a necesitar del RNA ribosomal. Acuérdense que hay varias subunidades de ribosomas. Y estos ribosomas van a servir como el espacio físico y regulador de la traducción. Tenemos al RNA de transferencia, que es, por decirlo así, el acarreador de aminoácidos para que se vaya elongando la cadena
del péptido. Estos componentes o subunidades se reciclan para seguir traduciendo más proteínas. Una vez que está la proteína, pueden pasar dos cosas principalmente. Una es que se degrade, digamos, si la proteína no está correctamente envuelta, o los procesos post traducción lo dictan, porque ya hay mucha de esa proteína o porque no se requiere más esa proteína, se degrada. Por otro lado, también puede ser que esa proteína siga madurando y se tenga una proteína funcional. Los perfiles de transcriptómica se pueden generar de varias maneras y actualmente las dos más comunes o utilizadas son la secuenciación de RNA y los microarreglos. Aquí tomamos la fotografía del transcriptoma de esa célula y tenemos el total de RNA, por ejemplo, o podemos estudiar cada uno de estos subgrupos. En el caso de que utilizáramos microarreglos, vamos a tener fragmentos de RNA, los podemos convertir en DNA complementario y esos fragmentos van a hibridizar a unas ondas que ya están prehechas. Es una secuencia que ya se sabe, se pone en el chip y se espera que el fragmento que nosotros estamos poniendo hibridice. Y cuando se da este acoplamiento hay una fluorescencia. Se detecta la fluorescencia y se infiere qué tanto transcrito existe en esa muestra. Entonces, la abundancia relativa de un transcrito se estima con base en la señal que se retiene después de la hibridación de los fragmentos inmovilizados, es decir, estas ondas hibridizados con los fragmentos que nosotros pusimos. Por decirlo de alguna manera, esta reacción es saturable, porque depende de la hibridación, depende de las ondas que hay, si alcanzaran o no para hibridizar todos los fragmentos que existieran. Y también depende de la fluorescencia, de qué tanto podamos detectar esa fluorescencia. Si fuera una sola sonda que hibridiza, a lo mejor la fluorescencia es muy poca y no se puede detectar. Entonces el rango dinámico de detección de los microarreglos es menor. Pero vamos a ver más adelante cómo funcionan los microarreglos a más detalle. En cambio, en la secuenciación de RNA, como ya lo vimos en la secuenciación de nueva generación, tenemos los fragmentos, se fragmenta el RNA, o también se pueden tener fragmentos de cDNA o DNA complementario, y se van a secuenciar. Estos fragmentos se van a alinear con primers universales y se va a secuenciar. La polimerasa va a empezar a copiar esa plantilla. Y entonces, cuando se secuencia, se va a detectar una fluorescencia y después los reads que se generan se comparan con una secuencia ya existente o se puede ensamblar en un nuevo genoma. También, teóricamente, cuando se utiliza RNA-seq, el rango dinámico de detección es infinito, porque en teoría no es saturable, se basa en el conteo de los reads secuenciados correspondientes a un transcriptor. Veamos en detalle estos dos procedimientos. Cuando hacemos microarreglos, tenemos un cultivo, por ejemplo, hacemos extracción de RNA, tenemos los fragmentos principalmente de RNA mensajero. Se hace una transcripción reversa para generar ADN complementario y hay una reacción en la que se van a marcar con fluoróforos estos fragmentos. Por el otro lado tenemos un chip en donde tenemos las ondas adheridas a la fase sólida y esas ondas ya son predeterminadas. La tecnología se basa en la hibridación de cadenas complementarias, las que ya tenemos de la muestra, si hibridan o no con las ondas que ya están en el chip. Estas ondas, como dije, son prediseñadas a partir de secuencias conocidas. Una vez que tenemos esto, se captura la fluorescencia que viene en estos marcadores o fluoróforos marcados
en nuestra secuencia. A mayor señal, mayor expresión de ese transcrito. Y esto se va a detectar tomando fotografías del chip. Cada una de estas celdas o cuadritos corresponde a un gen o a una región del genoma. Por otro lado, en secuenciación de RNA, igual tenemos nuestra muestra, en este caso RNA mensajero, y se fragmenta, se generan pequeños fragmentos de plantillas que después se van a secuenciar y se van a generar unos pequeños fragmentos o reads. Esto acuérdense que es con secuenciación de nueva generación. Estos reads se van a alinear al genoma para saber si corresponden a uno u otro gen o se pueden ensamblar en un genoma de nuevo. Después se cuantifica la abundancia y tenemos el perfil de expresión de uno de los genes, por ejemplo, o de una región del genoma. Actualmente los dos métodos se siguen utilizando, pero cada vez más vemos que la secuenciación de RNA se utiliza con mayor frecuencia, o se está volviendo más popular. Vemos en esta gráfica que a partir del 2009 empieza cada vez más a utilizar esta técnica. Ahora es la técnica más utilizada, en comparación con este rojo que es los microarreglos, donde llegó a su pico de popularidad por ahí del 2013 y de ahí ha ido bajando. Esto es porque la secuenciación de RNA cada vez es más eficiente, la tecnología avanza día con día y cada vez es más barato. Además, la información que nos da la secuenciación de RNA es diferente, de alguna manera es más amplia porque abarca otras cosas en el genoma y en la regulación de este genoma, de la transcripción de este genoma, que no sabríamos solo si estudiáramos ciertos componentes o ciertos subgrupos del RNA mensajero. Hay otras técnicas que se utilizaron, ahora todavía se siguen utilizando, pero mucho menos. Esto es como el Expressed Sequence Tag, que son fragmentos que se generan mediante secuenciación de transcritos de manera aleatoria, y esto se hace con la técnica de Sanger. Pero es muy costosa porque se requiere mucho tiempo y mucho trabajo para elaborar estos transcritos, y la cobertura que podemos tener de un genoma es muy poca. Vamos a seguir comparando estos dos métodos, secuenciación de RNA y microarreglos. Los dos métodos ofrecen diferentes posibilidades. En esta tabla comparativa vemos que la cobertura que se puede tener en secuenciación de RNA es alta. ¿A qué escala se puede hacer? El throughput es la escala de lo que podemos hacer. Es alta con secuenciación de RNA, pero es muchísimo más alta en microarreglos. Entonces, si tenemos muchas muestras y queremos analizar muchos grupos de tratamiento en un solo experimento, es recomendable utilizar microarreglos. La tecnología ya es que existen chips en placas de 96 pozos. En cada pocillo hay un chip y tú puedes correr una muestra en cada uno de esos pocillos. Entonces, la escala a la que se puede utilizar es mucho mayor que en secuenciación de RNA. Lo que se necesita de muestra es mucho menor en secuenciación de RNA que en microarreglos. Y esto es porque, vuelvo a lo mismo, necesitamos poner la muestra cuando utilizamos microarreglos en un pocillo, que es un chip. Aquí no va a haber amplificación de esos transcritos o de esa cadena de ADN complementaria. Entonces, tenemos que valernos de lo que ya exista en la muestra y de lo que se puede hibridizar a las ondas que ya están en la fase sólida. Entonces, dependemos de eso y por eso se necesita mayor cantidad de muestra que en secuenciación de RNA, en donde recuerden que se hace una amplificación de la plantilla, digamos de la plantilla inicial, de los fragmentos de RNA que se toman del cultivo celular, se hace una amplificación. Todavía requiere más
más trabajo en cuanto a la preparación dentro del laboratorio para preparar la muestra, porque el RNA es muy sensible. Cada vez es menos laborioso, pero en comparación con los microarreglos, el trabajo que se hace dentro del laboratorio es muy poco. Se toma el cultivo celular, se le pone un buffer de lisis y se puede extraer el RNA ya a gran escala, igual en las placas de 96 pozos. Sin embargo, uno de los puntos a favor, digamos, de la secuenciación de RNA es que no se requiere ningún conocimiento del genoma que se quiere secuenciar. Recuerden que para generar las ondas de los microarreglos necesitamos saber cómo vamos a hacer esas ondas, qué secuencia vamos a poner en las ondas, y esto no se requiere en la secuenciación de RNA. La exactitud con la que se cuantifica el transcrito, la expresión de cierto transcrito, es mayor o alrededor del 90% en la secuenciación de RNA, y esto va a estar limitado por la cobertura del genoma, que tanto vamos a abarcar durante la secuenciación. El microarreglo es mayor a 90%. La exactitud es mucho mejor por ahora en los microarreglos, y la principal limitación va a ser que dependemos de detectar la fluorescencia en nuestros transcritos o en las cadenas complementarias. En cuanto a la resolución de la secuencia en secuenciación de RNA, puede ser muy escrupulosa, es decir, podemos detectar incluso single nucleotide polymorphisms y variantes de splicing. Esto se va a limitar un poco por la exactitud en la secuenciación, o sea, que tanto la polimerasa funcione y no introduzca errores, pero puede detectar cambios muy pequeños, pero muy significativos. En el microarreglo también se pueden detectar variantes de splicing, pero va a estar limitado por el diseño de las ondas. No sabemos si las ondas van a detectar lo que nosotros queremos o van a hibridizar a lo que nosotros queremos, porque acuérdense que dependemos de un conocimiento anterior, necesitamos saber la secuencia a priori. La sensibilidad es mayor en la secuenciación de RNA, igual se va a limitar por lo que podamos cubrir del genoma, pero es mayor comparado con los microarreglos. Recuerden que dependemos de la fluorescencia. El rango dinámico, ya lo habíamos comentado, es mayor en la secuenciación de RNA porque no dependemos de las ondas. Si tuviéramos un transcrito muy abundante y solo tenemos una sonda, pues solo vamos a detectar una copia de ese transcrito. Es como en el caso de los microarreglos. Entonces, el rango dinámico es menor. Aunque ya existen muchas correcciones y muchas predicciones, modelos matemáticos que nos dicen la cantidad de sondas que debemos tener y con eso extrapolar a poder determinar exactamente cuál es el nivel de transcripción. Sin embargo, el rango dinámico de la secuenciación de RNA es mayor. La reproducibilidad en los dos es muy alta. Incluso ya las tecnologías de los microarreglos son tan exactas y tan comprobadas en cuanto a análisis estadísticos y modelos matemáticos que ya no tenemos que hacer ensayos de corroborar la expresión de ciertos genes. Lo vamos a ver más adelante, pero normalmente ponemos 3 réplicas en cualquiera de los 2 ensayos, sobre todo en microarreglos, y la reproducibilidad es muy alta. ¿Por qué seguimos utilizando secuenciación de RNA? Tiene ventajas sobre los microarreglos. Los microarreglos siguen siendo muy poderosos. Pero ¿cuál es la razón? Necesitamos saber más sobre el RNA. Y resulta que en el genoma humano solo el 2% de los genes o de lo que sabemos de las secuencias codifican para proteínas. Solo 2% del genoma humano. ¿Y lo demás? Ahora sabemos que casi todos los nucleótidos en el genoma se transcriben, pero si no codifican para proteínas, entonces, ¿qué hacen? Sabemos que los RNAs no codificantes funcionan en todos los dominios de la vida, en plantas, en bacterias, animales, protozoarios, etc. Los RNAs regulan la expresión de genes, regulan los pasos de la transcripción de ese transcrito primario al splicing.
regulan del splicing, o sea, transcrito maduro, a la traducción, incluso de la traducción a la maduración de las proteínas, es decir, pueden regular estas modificaciones post-traduccionales. Y también regulan la organización del genoma. Si bien tenemos mecanismos que actúan, por ejemplo, en bacterias y en eucariotes, también tenemos cosas muy particulares de cada uno. Vamos a ver alguna de ellas. En los dos tipos de células tenemos el autosplicing y vemos que principalmente está dirigido por las ribosimas. También tenemos formación del spliceosoma, que es el componente que agrupa proteínas, RNAs, ribosimas que van a dar lugar a este proceso de edición. Ya habíamos mencionado los SNO ribonucleoproteínas, que están en el nucleolo, Small Nucleolar RNPs. También tenemos estas estructuras que se llaman riboswitch. Los riboswitch tienen una función muy interesante porque, como vemos aquí, tienen la capacidad de autohibridarse. Hay una interacción de pares de bases intramolecular. Esta hibridación intramolecular se une a pequeños metabolitos, como lo vemos en este triángulo, y esta estructura regula la transcripción del gen del cual fue originalmente transcrito. Entonces, esta secuencia forma un riboswitch que se une a un metabolito y regula el mismo gen del que vino. Los riboswitch están en procariotes y eucariotes. Tenemos en los dos splicing, formación de spliceosoma, riboswitch, los ribosomas incluso, las ribonucleoproteínas, ya sea en el nucleolo o en el nucleoplasma. Tenemos también una cosa muy interesante en las bacterias, que es esto. Seguramente ustedes han oído hablar mucho de eso, es CRISPR. CRISPR está en bacterias y sirve para la edición de genes. Toda una maquinaria en las bacterias y todo parte del locus de CRISPR. Este locus va a codificar para unos cRNAs, CRISPR RNAs. Cuando estos RNAs están maduros, vamos a ver cómo funcionan, pero cuando ya están listos para cumplir su función, hibridizan con fragmentos de ADN. Estos fragmentos de ADN pues, deben ser conocidos, entonces se originan a partir de un patógeno, se integran al genoma y después se procesan como microRNAs o cRNAs, se hibridizan con el material genético del patógeno en una segunda exposición y lo degradan. Bueno, esto, como ustedes ya saben, se considera como un tipo de memoria inmunológica en las bacterias. En las plantas tenemos los RNAs de silenciamiento, los siRNAs, que tienen una función similar. Y como ustedes saben también, este sistema de CRISPR se ha utilizado ya ampliamente para hacer edición de genes en eucariotas. Por esto es que es muy importante que nosotros sigamos promoviendo el desarrollo de la tecnología para estudiar todos estos subgrupos de RNA. Estos solo son algunos. Y incluso sabemos poco de lo que realmente hacen en la célula. Vámonos al que conocemos más, el RNA mensajero. El RNA mensajero es el más estudiado y existen 4 procesos generales que se utilizan para madurar los transcritos primarios. Aquí tenemos 2. Uno de ellos es el capping. Capping es el proceso por el cual se le agrega una cubierta o capuchón al extremo 5' del RNA mensajero. Como vemos en esta figura, el primer nucleótido se modifica para quitarle un fosfato, se libera en forma de fosfato inorgánico y esto da lugar
hace un espacio para que pueda agregarse una guanina. Una vez que está este GTP en este lugar, la enzima guanina 7-metiltransferasa puede agregar un grupo metilo y así el capuchón queda completo. Este capuchón sirve para proteger a este RNA mensajero una vez en el citoplasma. Otro proceso es el splicing. Como ya habíamos visto, este proceso involucra remover secuencias. Pueden ser intrones o exones, y esto va a dar lugar a un transcrito maduro, a un mensajero maduro, con cierta información específica. Acuérdense que hay splicing alternativo que nos puede dar lugar a una proteína totalmente diferente, una vez que sea traducida. Este proceso lo llevan a cabo diversos grupos de ribonucleoproteínas que van a identificar secuencias específicas en este mensajero y van a cortar, de manera que remueven esa secuencia. A la vez, también tienen que unir los fragmentos que quedaron separados. Entonces, al final tenemos la unión del exón 1 y exón 2, en este caso como se ve en la figura, y por otro lado, la secuencia que se removió. Tenemos otros dos procesos. Uno es el cortar y poliadenilar, como lo vemos en esta figura. Cuando se está transcribiendo el RNA, tiene que haber una señal para que se termine ese transcrito. ¿Cómo se hace? Hay una secuencia consenso, que es esta, y esta enzima va a contar, por decirlo así, 25 nucleótidos río abajo, y cuando encuentre esos 25 nucleótidos, esa posición la va a quitar. Una vez que tenemos este transcrito o la terminación de este transcrito, otras enzimas van a agregar muchas adeninas. Y estos son lo que se conoce como colas de poli A. Esta cola de poli A es muy importante también para proteger el RNA una vez en el citoplasma. En otro ejemplo, este proceso, que es convertir adenosinas en inosinas, también va a ayudar a que el transcrito madure. Esta reacción se da por esta enzima, que es una adenosina de aminasa. Esto va a proteger al RNA de ser degradado también una vez en el citoplasma. Entonces, estos procesos de maduración de RNA mensajeros están bien estudiados, están conocidos, y como veíamos que aún nos falta mucho por saber para otros tipos de RNA, cómo es que maduran y cuáles son las enzimas o riboenzimas que participan en esos procesos. El estar estudiando y encontrando cada vez más información acerca de los RNAs nos ha ayudado a cambiar paradigmas. Incluso ha hecho que quitemos reglas que consideramos ahora que son reglas viejas y estamos haciendo unas nuevas. Vamos a ver unos ejemplos. Antes creíamos que las proteínas eran enzimas y solamente las proteínas podían llevar a cabo reacciones enzimáticas. Ahora sabemos que existen las ribosimas. Y las ribosimas son RNAs que tienen actividad enzimática. Normalmente se unen en complejos de ribonucleoproteínas y catalizan alguna función, principalmente de regulación de transcripción, pero también vimos los riboswitch o los snRNAs que ayudan a que los RNA ribosomales maduren, por ejemplo. Ahora sabemos que no solo las proteínas tienen actividad enzimática. La segunda es que antes decíamos que nada más se procesaba el RNA en el extremo 5' o 3'. Como ya vimos, hay dos procesos que ocurren ahí, es el capping y agregar la cola de poli A. Pero entonces, después descubrimos que hay splicing, que se pueden remover intrones, incluso exones, y también hay edición de RNA. Entonces, no solo ocurre modificaciones en los extremos, también dentro de la molécula, incluso edición total del RNA.
Y ya que supimos que existe el splicing, bueno, pensamos que esa remoción de RNA era porque no servía, que era basura. Ahora sabemos que no es así, que hay incluso splicing alternativo. Se van a remover unas u otras secuencias dependiendo la función que se requiera en la proteína que va a ser traducida. También sabemos de los snORNAs, Small Nuclear RNAs, que ya les comenté, que principalmente ayudan a madurar a las unidades ribosomales. Entonces sabemos que el RNA puede servir como soporte físico para unir otras proteínas, y entonces eso era lo que se pensaba de los ribosomas, que nada más las subunidades se ensamblaban y servía como un espacio físico para la traducción. Ahora sabemos que no es así. Las unidades ribosomales también son catalíticas, tienen funciones dentro de este proceso de traducción. Por ejemplo, pueden modificar el sitio de inicio de la traducción. Incluso pueden verificar la fidelidad de la traducción. Entonces, no nada más es un espacio físico, no nada más es una caja donde va a pasar el RNA mensajero, se le va a unir el RNA de transferencia y va a haber traducción. No, también tiene funciones que ayudan a regular la traducción. Después también supimos que los RNAs no codificantes podrían servir nada más como para unir proteínas, que en realidad no tendrían función enzimática o alguna otra función. Pero después descubrimos las telomerasas. Las telomerasas son enzimas, es un complejo de ribonucleoproteína que mantiene los extremos de los cromosomas. Acuérdense que los extremos de los cromosomas se van acortando. Esos extremos se llaman telómeros y con la edad se van acortando. Algunos otros factores también hacen que se acorten, pero tenemos un control de calidad y algo que los mantiene de la longitud que deben de ser, y esas son las telomerasas. Las telomerasas lo que hacen es, si se acorta ese telómero, lo van a hacer más grande o del tamaño que debe de ser. Las telomerasas, ese complejo de ribonucleoproteínas, tienen una porción de RNA que no corresponde como tal a la telomerasa, lo tienen de accesorio, pero que sirve como plantilla para sintetizar DNA telomérico. No solo es que esté un RNA ahí porque le sirva para ensamblar otras proteínas, este RNA de plantilla es muy importante para mantener el tamaño de los telómeros. Por otro lado, pensábamos que los represores de los genes solo eran proteínas, un poco aludiendo a la premisa de que solo las proteínas tienen función enzimática. Entonces dijeron, bueno, si hay represión de genes, deben de ser proteínas. Y ahora sabemos que no es así, que también hay microRNAs. Los microRNAs están en plantas. En vertebrados tenemos unos similares que son RNAs de interferencia. Y lo que hacen es que pueden inducir la degradación de RNA complementario o también pueden modificar la traducción de este RNA mensajero. Incluso pueden modificar el patrón de metilación de las histonas y con esto modifican qué tanto se va a expresar o no un gen. Entonces, los RNAs también son reguladores de la expresión génica, en específico los microRNAs. Y bueno, ya que derribamos muchas teorías o muchas reglas, pues dijeron, está bien, al menos los represores de genes en bacterias deben ser proteínas o son proteínas. Y después se descubrieron los riboswitch. Ya vimos que los riboswitch son secuencias de RNA que se aparean de manera intramolecular, hibridación intramolecular, se unen con un metabolito y regulan la expresión de un gen río abajo. Entonces, de un gen inmediato, por decirlo así. Entonces, no solo son proteínas las que regulan la expresión génica. Ya se sabe que estos riboswitch están en bacterias y algunas isoformas en eucariontes. Otra de las reglas
que se consideraba como que no se podía cambiar era que muchos de los genes en los humanos, o casi todos, codifican para proteínas. Y ya vemos que no. Solo el 2% de los genes que tenemos codifican para proteínas. ¿Qué es lo demás? Son muchas otras cosas, y entre ellos son los LNCRNAs, Long Non-Coding RNAs. Y estos son RNAs mayores a 200 nucleótidos. Vamos a ver que los microRNAs son alrededor de 21-22 nucleótidos, pero estos RNAs largos son mayores a 200 nucleótidos. Eso es bastante. Y tienen una función reguladora. De hecho, se creó este consorcio, es un proyecto de varias instituciones que es ENCODE, y ENCODE busca, mediante secuenciación de nueva generación, estos RNAs largos. A la fecha ha identificado unos 9.600 long non-coding RNAs. Ya sabemos que existen, aún hay que averiguar para qué sirven. Pero tenemos uno muy interesante que es el XIST, X Inactive Specific Transcript. Y este es muy interesante porque regula el silenciamiento del cromosoma X. Imagínense qué tan importante es esto. Recuerden que en una célula de una hembra que tiene 2 cromosomas X, solo uno está activo. ¿Y cómo se hace para que se pueda silenciar el extra o el segundo, por decirlo así? Pues uno de los componentes es este RNA largo, que es no codificante. Y bueno, la última es que se pensaba que al menos el genoma podría estar libre de la intervención con RNA, y ahora sabemos que no es cierto. Se descubrieron los scan-RNAs y CRISPR, por supuesto. Los scan-RNAs regulan la metilación de elementos como las histonas. Estos dos, tanto scan-RNAs como CRISPR, pueden regular el rearreglo del genoma, pueden editar el genoma e incluso pueden eliminar secuencias de ADN. Por ejemplo, los scan-RNAs en ciliados, en algunas especies de ciliados, pueden eliminar hasta el 95% del genoma. ¿Se imaginan? Solo se quedan con 5% activo. En otro aspecto, bueno, CRISPR seguro lo han escuchado mucho más. Está en bacterias y sirve para la edición del genoma bacteriano y sirve como un tipo de memoria inmunológica. Lo que hace CRISPR es cortar un pedazo de ADN y puede insertar un pedazo diferente. Y en este caso, en el caso de bacterias, es un pedazo que corresponde a una secuencia de un patógeno, por ejemplo, un bacteriófago. Entonces, todas estas reglas se han cambiado, ya no son válidas totalmente. Y cada vez vamos a ir agregando más a esta lista. Entonces, lo que está en boga es estos RNAs largos. ¿Qué es lo que hacen? No codifican, pero son reguladores. Y para saber un poco más de ellos, pues los comparamos con RNA mensajero. Y vemos en esta figura que estos RNAs largos pueden sufrir modificaciones transcripcionales diferentes. Se pueden cortar o pueden madurar prematuramente. En cambio, los RNAs mensajeros normalmente sufren splicing, se les agrega el cap y la cola de polía, aunque algunos RNA largos también pueden sufrir splicing, pueden experimentar splicing y agregarles la cola y el cap. Estos RNA largos son más abundantes en el núcleo, mientras que los RNA mensajeros son más abundantes en el citoplasma. Al igual que los RNA mensajeros, si es el caso de este RNA largo que tuviera una cap y por algún proceso se perdiera esa cap, se degradaría. Entonces, bueno, vean, un recordatorio importante de que esta cap sirve para proteger a los RNAs en el citoplasma. También estos RNA largos muestran un patrón de metilación de histonas diferentes. Aquí vemos
este componente, que es la metilación de estas histonas, que es diferente en las secuencias contiguas al RNA mensajero o codificante. Y esta diferencia hace que este RNA largo tenga una especificidad más alta en ciertos tejidos. Vamos a ver eso. En este estudio específicamente evalúan qué tanta especificidad hay de acuerdo a cada tejido con un tipo de RNA largo. Y vemos en estas dos gráficas que nos muestran resultados similares. Los RNAs largos tienen un score mayor, que significa que son más específicos de acuerdo a ciertos tejidos. Lo mismo nos dice esta gráfica, que alrededor del 60% de los RNAs largos que se estudiaron aquí son específicos de algún tejido. En comparación, tenemos casi la mitad, un 30% de los RNAs mensajeros. Y cuando analizan la distribución de esos RNAs largos en diferentes tejidos, vemos que los testículos y el cerebro tienen una proporción muy alta de RNAs largos que solo están ahí. ¿Cuál es el significado de esto? Bueno, lo vamos a estudiar y lo sabremos más adelante, conforme vayan avanzando las investigaciones en esto. ¿Qué se sabe de las funciones de estos long non-coding RNAs? Bueno, pueden regular la transcripción, tanto en cis como en trans. En cis es que regulan, como en este ejemplo, en el sitio en el que se unen o en el sitio en el que se transcriben. Pueden dar lugar a patrones diferentes de metilación, por ejemplo, y van a ocasionar que se pueda transcribir un gen o se reprima ese gen. Entonces es local, por decirlo así. Esta regulación en cis es local. La regulación en trans, como vemos en este ejemplo, es este complejo de RNA largos se une a esta secuencia y tiene un efecto, por ejemplo, en este patrón de metilación, y a su vez, cuando se modifica este patrón de metilación, este va a afectar a otro gen, otro patrón, y se va a reprimir o se va a promover la expresión de ese gen. Entonces, este no es un control local. También se sabe que muchos RNAs largos pueden promover la diferenciación celular, en este caso de epidermis, al estabilizar al RNA mensajero. También vemos que diferentes RNAs largos, de acuerdo a si están estabilizados o no, van a promover la traducción activa de un RNA mensajero. Entonces, controlan también la traducción. Otro ejemplo es estas dos figuras en las que vemos que si hay una cantidad o una proporción diferente de estos RNAs largos, se va a promover la represión o la expresión de un gen. Por ejemplo, en células pluripotenciales, cuando hay alta cantidad de este long non-coding RNA, que es ROR, no va a haber diferenciación. Pero si hay degradación o desestabilización de ese RNA, esto va a permitir que este microRNA se una a una secuencia específica y se promueva la diferenciación. Aquí vemos un ejemplo muy claro de que estos RNAs que no son codificantes interactúan para promover diferenciación o reprimir algún gen. Esto es lo que se sabe por ahora. En tejidos específicos, bueno, hay otros ejemplos, se sabe más, que pueden promover o no ciertos tipos de diferenciación celular que darán paso a displasias, por ejemplo, o no. Pero esos ya serán casos específicos que no competen por ahora a esta clase. Ahora vamos a entrar a unos ejemplos más aplicados hacia nuestro diplomado. Y esto es el estudio de perfiles transcriptómicos. En este ejemplo les presento un estudio que se hizo para determinar qué tanta grasa intramuscular entre las fibras se deposita en toros o en novillos. Hormonalmente, bueno, si se hace un análisis de la carne o del músculo,
vemos que en los toros hay menos grasa intramuscular y en los novillos hay más grasa intramuscular. Esto se asocia con una mejor calidad de carne, es decir, la carne es más suave y con más sabor, porque tiene más grasita. Y hormonalmente se sabe que el perfil de testosterona es diferente en estos dos sujetos. Y esto es porque los novillos, en este estudio al menos, se castraron a los 6 meses, pero los novillos normalmente se castran. La pregunta es, ¿por qué un novillo que está castrado produce menos testosterona puede tener más grasa intramuscular? Si tuviéramos una producción de carne de res, entonces nos convendría castrar a los toros, a los toretes. ¿Para qué? Para que tengan más grasa en el músculo. Pero a nivel transcripcional, ¿cuáles son las diferencias entre estos dos? Y para contestar esa pregunta, ellos extrajeron RNA total de adipocitos, hicieron un estudio de RNA mensajero y de microRNAs. Los resultados son, primero, del RNA mensajero, ellos ven cuál es la cantidad de ese RNA que corresponde realmente a secuencias codificantes. Si es un RNA mensajero, debería ser muy alta. Aquí vemos que la proporción es alta. Al menos 62% de los reads generados correspondieron a secuencias codificantes. También tenemos estas secuencias que son codificantes, son exones, corresponden a genes codificantes, y regiones intragénicas, son dentro de los genes que son codificantes. Entonces la proporción es alta y es aceptable. ¿Cuáles fueron los resultados en cuanto a RNA mensajero? Pues vieron que hay una sobreexpresión de genes que codifican para enzimas que participan en la síntesis de ácidos grasos. Aquí vemos en rojo el grado de expresión de estos dos genes, que es una lipoproteína, una lipasa lipoproteica y una sintasa de ácidos grasos. Esto es mayor en los novillos. Y por supuesto, si favorecemos la síntesis de ácidos grasos, esos ácidos grasos se van a acumular y se van a guardar. ¿Y dónde se van a guardar? Bueno, en los novillos se vio que mucha de esa grasa se va a las fibras intramusculares o intermusculares. Entonces, bueno, tiene sentido. Los toros no producen tantas, no hay sobreexpresión de estas enzimas y correlaciona con que no tienen tanta grasa en los músculos, entre las fibras intermusculares. Por otro lado, hicieron también un estudio de microRNA y vieron que había una expresión diferente, es un patrón diferente entre los novillos y los toros. Primero, en esta gráfica A, ellos comprobaron el tamaño de los microRNAs que estudiaron. Y vemos que la mayoría está entre 22 nucleótidos. Y esto corresponde al tamaño de los microRNAs. Ya les había dicho que un long non-coding RNA es mayor a 200 nucleótidos. Los microRNAs están entre 21 y 22. En esta otra figura vemos un heat map o un mapa de calor, como traducción literal. Este tipo de mapas o de figuras son unas representaciones gráficas de datos en una matriz cuyos valores corresponden a colores. En este específicamente, los que están en verde están sobreexpresados y los que están en rojo subexpresados. Entonces vemos, estos dos de aquí abajo corresponden a los toros y este patrón es muy diferente al de aquí arriba, que son los novillos. Estos genes que estudiamos aquí, cada una de las barritas es un gen y es diferente el patrón de expresión en novillos o en toros. También en este tipo de representaciones gráficas tenemos esta agrupación, que es una agrupación jerárquica. Y por supuesto que aquí nos hace mucho sentido porque esta línea y esta línea corresponden a cada uno de los toros que fueron analizados y se agrupan porque el patrón es muy similar.
Y estos dos de arriba corresponden a los dos novillos que se analizaron y también se agrupan. Y entonces esto tiene mucho más sentido. Y en este ejemplo pequeño es mucho más fácil de entender, pues después veremos ejemplos con muchas más muestras. De esos microRNAs que están sobreexpresados, bueno, hay dos. El más sobreexpresado fue este, LED7i. Estos investigadores comprobaron que este microRNA favorece la diferenciación de preadipocitos y por eso está sobreexpresado en ovillos. Necesitamos adipocitos para catalizar o metabolizar todos estos triglicéridos en ácidos grasos y poder irlos almacenando. Tiene sentido. Vemos cómo a nivel de RNA mensajero encontramos dos genes que codifican para proteínas con actividad enzimática, pero si no hubiéramos hecho este estudio de microRNA también, sabríamos que un componente muy importante también es este microRNA y que favorece la diferenciación de preadipocitos. Y todo en un conjunto nos da más información del por qué los novillos tienen más grasa entre las fibras musculares. Ahora veamos un pequeño recordatorio de los microRNAs, ¿no? ¿Para qué los microRNAs? Acuérdense que se transcriben en un transcrito primario, que es un microRNA inmaduro, por decirlo así. Se va a procesar por este complejo que es DROSHA. Antes de salir del núcleo sigue siendo un pre-microRNA, sigue siendo inmaduro. Una vez en el citoplasma sufre modificaciones por este complejo que es dicer. Tenemos un microRNA maduro. Este puede tener dos funciones. De las dos maneras se va a unir a este complejo RISC. Acuérdense que era un complejo que va a catalizar la degradación o los diferentes cortes de los RNA mensajeros. Si se une a RISC de una cierta manera, va a favorecer la degradación del RNA mensajero. Si tiene una secuencia que es complementaria al RNA mensajero, como lo vemos aquí, hibridiza completamente, esto va a favorecer a que este RNA mensajero se corte. De cualquier manera, va a cambiar la función de este RNA mensajero. Aquí se va a degradar totalmente, pero aquí puede cambiar. Y esto puede hacer que haya una diferente proporción en la expresión de esa proteína. Incluso podría darse una isoforma de la proteína en la que primero se quería llegar. Acuérdense que estos microRNA son alrededor de 22 nucleótidos de longitud. Muy bien, ahora pasamos a otro ejemplo. En este otro estudio tomaron muestras de sangre de diferentes pacientes, hicieron estudios de RNA-seq y pudieron determinar que hay perfiles transcriptómicos diferentes que nos pueden servir como biomarcadores para diferenciar una enfermedad viral de una enfermedad bacteriana. En esta figura vemos otra vez un heat map y vemos otra vez esta jerarquización que se va haciendo en un grupo. Y esto nos ayuda a ver que este es el grupo de los pacientes que tenían una enfermedad viral, solo viral. En este extremo tenemos los que tenían una infección bacteriana, solo bacteriana, y aquí en medio tenemos los que tenían dos. Vemos que el patrón de expresión es diferente. Acuérdense que cada uno de los códigos que están aquí es un gen. En este caso sí tenemos el cómo evaluar ese patrón de colores y vemos que si es rojo, ese gen está sobreexpresado y si es azul, ese gen está subexpresado. Vean cómo este patrón casi todo azul o más hacia el azul corresponde a infecciones virales, porque solo los genes que se estudiaron aquí están menos expresados cuando solo hay una infección viral, en comparación con estas infecciones bacterianas en donde están sobreexpresados. Cuando se tiene una infección con los dos, pues el patrón también es diferente. Se puede diferenciar de una infección viral de una bacteriana. Esto parece ser muy grande, no lo podemos determinar a simple vista, nada más es una representación gráfica donde nosotros nos podemos dar una idea de qué es lo que está pasando con esas muestras.
Si queremos saber exactamente si es una diferencia significativa, pues tenemos que hacer análisis estadísticos, otro tipo de análisis. Al final, ellos concluyeron que tienen estos biomarcadores, estos genes que nos van a decir si es una infección viral, bacteriana o las dos. Entonces, al final se resumió en estos genes que son significativamente diferentes en la transcripción. Y vemos lo mismo, es un heatmap, en donde podemos ver a simple vista que este gen se subexpresa y estos genes, por ejemplo, se sobreexpresan. Esta línea, la primera línea corresponde a este gen, ICAM, que es una glicoproteína de superficie. Esta glicoproteína de superficie se ha asociado con muchas infecciones virales. Muchos virus, por ejemplo, el rinovirus humano lo utiliza como receptor. El rinovirus es el virus que nos ocasiona la gripe común. En todos estos pacientes que se analizaron, que tenían una infección viral, mayormente este ICAM se subexpresó. En estos otros pacientes, este ICAM mayormente se sobreexpresó. Vuelvo a lo mismo. Si vemos en general nada más esta parte, vemos que este ICAM se subexpresa cuando hay infecciones virales. Para saber qué tan significativo es, tenemos que hacer otro tipo de estudios. Y con eso termino esta clase. Vimos el porqué del RNA, cuáles son las características del RNA y cómo se ha avanzado en las herramientas para analizarlo. Y qué hay de ese misterioso mundo del RNA, sobre todo con los long non-coding RNAs. Y vimos algunas aplicaciones, 2 ejemplos de aplicaciones. Esta fue la clase de fundamentos y la próxima vamos a ver diseño experimental. Gracias.